Palabra del Señor. Dice así: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aleluya. Vamos a elevar oración al Señor y vamos a pedirle que nos hable en esta hora. Yo soy el primer necesitado, que Dios hable a mi vida. Si usted lo necesita también, póngaselo al Señor en oración. Jesús amado, soberano Señor, alabado Salvador, aquí está tu pueblo, mi Cristo. Aquí está tu iglesia, mi Señor, un grupo de hombres y mujeres que necesitamos de tu presencia, mi Señor. Que estamos en ese proceso de salvación, que estamos en ese proceso, mi Señor, Dios, de crecimiento, de fortalecimiento, mi Salvador. Te pedimos en esta hora que tu palabra llegue a nuestras vidas, que tu palabra toque un corazón en este momento, que tu palabra, mi Señor, halle cabida, Dios, en una vida que ha venido necesitada de ti, que halle cabida en un corazón que ha venido dispuesto a dejarte entrar en su vida. Aleluya. En tu nombre santo, Señor Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Puede tomar asiento en esta hora. Vamos a meditar bajo un lema: renaciendo para vida. Aleluya, renaciendo para vida. Esos versículos que tomamos como base hablan sobre una conversación que tuvo el Señor Jesús con un varón, un hombre llamado Nicodemo, y que de pronto para muchos este encuentro, esta conversación puede pasar desapercibida. Pero de pronto, cuando analizamos un poco quién era Nicodemo, nos vamos dando cuenta de la relevancia que tuvo esta conversación. Nicodemo era un principal entre los judíos, así lo dice la palabra en el versículo 1 de este capítulo. Nicodemo era un hombre de los fariseos, principal entre los judíos. Era un líder religioso de los fariseos. Recordemos que este grupo religioso era un grupo político también, religioso y político, de los que fueron más atacados por Jesús. Atacados en el sentido de confrontados, ya que Jesús a ellos es a los que les da estas palabras, les dice sepulcros blanqueados, ¿cierto? Les habla de hipócritas. ¿Por qué? Porque su creencia era muy extremista hacia las costumbres o hacia los rituales. Y llegaron al punto que esas costumbres o rituales eran más importantes para ellos que llevar una vida y un corazón consagrado al Señor. Nicodemo entonces fue miembro del Sanedrín, que era la institución que gobernaba de forma civil a los judíos. Esto obviamente permitido por el Imperio Romano, y era el encargado, este cuerpo llamado Sanedrín, era el encargado de los asuntos menores, ¿sí? de los asuntos que tenían que ver con la ley judía y que tenían que ver con la religión de los judíos. El Imperio Romano les permitió juzgar sobre estos asuntos. Y allí vemos que fue uno de los que más impulsaron para que ocurriera la muerte de nuestro Señor. Y probablemente de lo que leemos en el versículo 2, vemos que la palabra dice que Nicodemo llegó a Jesús de noche. Y Nicodemo le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Probablemente Nicodemo se acercó a Jesús de noche debido a que no quería ser juzgado por los demás miembros o por los demás fariseos. Probablemente por miedo a que lo acusaran o por vergüenza de que lo vieran conversando con el Señor Jesús, de que lo vieran estando en un lugar con Jesús que era tan aborrecido por los fariseos. Quería pasar de pronto desapercibido. Y de esta forma entonces comienza este relato, comienza esta conversación. Y es que a pesar de que Nicodemo llegó diciéndole algunas palabras muy bonitas, ¿cierto? Rabí, maestro,
sabemos que has venido de Dios. Sabemos que las señales que tú haces te dan la autoridad para ser llamado maestro. Pero Jesús fue directo. Jesús no se fue por las ramas. Jesús no se dejó llevar de pronto por esos halagos que le decía Nicodemo, sino que de forma directa Jesús no se dejó seducir y le habló de la doctrina de una vez. Le habló de esa palabra que es tan necesaria para que el ser humano pueda cambiar. Y esto que le dijo en el versículo 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esto fue un choque muy grande para Nicodemo. Tanto así que en lo que leemos el resto de versículos, vemos que Nicodemo estaba asombrado. Sí, que Nicodemo de pronto no entendía lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos se les enseñaba a los judíos que por ser descendientes de Abraham, tenían privilegios por parte de Dios. De pronto alguno pensaría que tendría el cielo asegurado, que tendrían la salvación asegurada o que de pronto Dios no los castigaría por ser hijos de Abraham. Sin embargo, Jesús le está diciendo a este hombre, tú necesitas nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Aleluya. Esta expresión de cierto te digo, es una expresión de autoridad, de seguridad, que no había duda en Jesús. Esta expresión significa te aseguro que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esto solo se puede decir cuando hay un convencimiento total y cuando hay autoridad total en lo que se está diciendo. Y es que en Jesús no hay duda, en Jesús no hay lugar para la incredulidad. En Jesús todo lo que Él nos dice es verdad, es verdadero y tenemos que seguirlo para ser salvos. Aleluya. Gloria al Señor. Yo creo que todos aquí confiamos plenamente en lo que Jesús nos dice, ¿cierto? En lo que la palabra del Señor nos dice. Para Nicodemo Jesús era un maestro, pero ¿por qué? Por las señales que hacía, ¿cierto? Ellos decían, bueno, este hombre, estas señales que hace no pueden ser de cualquier persona. De pronto, de verdad lo que dice es un maestro de verdad. Sin embargo, sabemos que Jesús dice también que es bienaventurado el que sin ver, ¿cierto? La palabra dice, bienaventurados los que no vieron y aún así creyeron. Aleluya. Para nosotros no es necesaria una señal, aunque el Señor nos las ha dado. Nosotros confiamos de corazón en lo que el Señor hace, aleluya. Hemos experimentado, hemos vivido cosas maravillosas que no cualquiera las hace, aleluya. Continúa entonces esta palabra que Jesús le dijo a Nicodemo, que el que no naciere de nuevo. Sabemos que el nacimiento es el comienzo de la vida, ¿cierto? El nacimiento es ese proceso o ese momento en el que termina el proceso de gestación y donde comienza el desarrollo como tal de una nueva vida. Y cuando leemos esa expresión que dice de nuevo, entendemos entonces que había algo antes, que había una vida antes, o que hay algo que por alguna razón es necesario que sea renovado, que sea cambiado o que sea hecho de una forma distinta. Entonces el nuevo nacimiento como comienzo de la vida indica entonces que había una vida antigua, que había un desarrollo ya previo, pero que es necesario que esa vida antigua sea derrumbada por completo para darle paso a una nueva vida en el Señor. Aleluya. De esta forma entonces el nuevo nacimiento se refiere a esa transformación que Dios hace en el corazón del ser humano. Ese cambio que Dios produce en la vida del ser humano es una obra que solamente Dios puede hacer, aleluya. Y esto no es de nosotros, esto es algo que solo el Señor puede hacer. A veces decimos, uy, cómo he cambiado, ¿cierto? A veces decimos, uy, ya, cada vez soy mejor. Pero de pronto ignoramos esa obra que está detrás de ese cambio. Y no le damos gracias al Señor y no adoramos al Señor por ese cambio que el Señor está haciendo. De pronto los amigos que están en este lugar, a medida que han escuchado la palabra de Dios,
han visto cambios en sus vidas. De pronto han visto cambios en su forma de hablar, de pronto han visto cambios en su forma de comportarse. Esto es la obra que el Señor está haciendo en tu vida, querido amigo. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. La palabra del Señor en 1 Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿cierto? Las cosas viejas, ¿qué pasó? Ya pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, aleluya. El nuevo nacimiento entonces es el reflejo de la salvación en nuestra vida. El reflejo de la verdadera naturaleza de la salvación. A veces pensamos que la salvación es simplemente, bueno, nos vamos al cielo, sí. Pero el reflejo de esa salvación es esa nueva vida que el Señor nos da. No es solamente de pronto seguir unos hábitos, no es solamente de pronto seguir unas costumbres, venir a la iglesia, cantarle al Señor, orar, ayunar. No, es más que eso. Es un cambio en el corazón. Y ahorita, ahora leían a inicio en Ezequiel, y es que eso era lo que Dios quería con el pueblo de Israel. Dios quería que el pueblo de Israel de verdad tuviera un arrepentimiento de corazón. Que el corazón del pueblo de verdad fuera fiel al Señor. Sin embargo, el pueblo, sabemos por la lectura, por la palabra del Señor, que era un pueblo que se entregó a los ídolos. Era un pueblo que, a pesar de ver la obra de Dios en sus vidas, en medio de su camino, aún así vivía adorando los ídolos de los pueblos vecinos. Y entonces esta promesa, esta profecía que se hace en Ezequiel de que esparciré sobre vosotros agua limpia, dice allí en Ezequiel 36, 25 al 26, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Esta es la profecía, la promesa que Dios les hace al pueblo de Israel. Sin embargo, el Señor a nosotros sí nos dio un corazón nuevo ya. Aleluya. El Señor nos ha limpiado de esa inmundicia del pecado. Gloria al Señor Jesús. Y culmina este versículo 3 diciendo que no puede ver el reino de Dios. Entonces, uniendo las dos frases, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, vemos entonces que nacer de nuevo se vuelve un condicionante, se vuelve una condición para poder ver el reino de Dios. Este es el resultado, poder ser salvos, poder alcanzar la salvación, es el resultado del cumplimiento del nacimiento, del nuevo nacimiento. Y esto se refiere a que no podemos entonces ser parte del reino de Dios, que no podemos experimentar la vida que se vive bajo el mandato de Dios. Aleluya. Y hay unos aspectos que debemos analizar, y es que entonces, si es una condición, es porque es obligatorio, ¿cierto? Es obligatorio para ver el reino de Dios que nazcamos de nuevo. Amigo que me escuchas en esta hora, es obligatorio entonces para ti, si quieres alcanzar la salvación, que se produzca un nuevo nacimiento en tu vida. Y allí es entonces cuando Nicodemo no entendió. Y Nicodemo entonces le pregunta a Jesús: ¿y cómo puede un hombre ya siendo viejo, ya pasado de edad, cómo entonces puede volver a entrar al vientre de su madre? Y él no entendía, él pensaba que era un nuevo nacimiento físico, cuando el Señor le hablaba era de un nacimiento espiritual, de un nuevo nacimiento del corazón. Entonces es un condicionante para ser salvos, ya que el Señor no admite el pecado. Dios no admite el pecado. La palabra de Dios dice en Salmos capítulo 5 versículo 4, dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Dios no admite el pecado porque Él es santo. Él aborrece el pecado, Él rechaza todo pecado. Y como nuestra naturaleza a partir de Adán está contaminada, está corrupta por el pecado, entonces es necesario que en nosotros ese pecado sea sacado de nuestra vida. Pero vamos a ver entonces de qué forma. Y el nuevo nacimiento implica que hay una nueva vida. Ese nuevo nacimiento
Esa vida nueva implica que hay entonces una nueva identidad. Ya no somos los mismos. Ya no tenemos la misma ciudadanía. Nuestra ciudadanía ahora es celestial, aleluya. Hay una nueva relación. Ya nuestra relación no es con el diablo y los demonios, no. Nuestra relación ahora es con el Señor Jesucristo. Hay una nueva esperanza viva, ¿cierto? ¿Cuántos tienen esa esperanza viva en el Señor? Aleluya. Hay una nueva esperanza. Hay una herencia viva. Hay una salvación preciosa que el Señor nos ha prometido y ya nos ha dado, aleluya. A veces pensamos de pronto entonces, y puede llegar el pensamiento de que el nuevo nacimiento comienza con el bautismo. Puede llegar el pensamiento de que entonces es a partir del bautismo que ya comienza a vivir nuevamente. Sin embargo, pongámonos a pensar un poquito. Una madre es capaz de saber el preciso instante en que comenzó el proceso de gestación de esa nueva criatura. ¿Cierto que no? Las que son madres, ustedes en el preciso momento que quedaron embarazadas ya sabían que estaban embarazadas. ¿Cierto que no? Entonces, ¿por qué se dan cuenta de que están embarazadas? Porque hay cambios, ¿cierto? Porque se comienzan a dar unos síntomas, ¿sí? Se comienzan a dar de pronto en algunas comienzan a haber cambios hormonales, bueno, todo este proceso. Sin embargo, quiero llegar al punto de que el nuevo nacimiento entonces comienza incluso antes de ser bautizados. Y de pronto en los amigos que están en este lugar, en los que están allí sentados, de pronto ya empezó, ya está dándose ese proceso de gestación, pero es necesario que continúe creciendo. Aleluya, es necesario que ese proceso continúe para llegar entonces a nacer una nueva persona. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Esa persona que es engendrada, esa persona nueva que está empezando allí, es necesario entonces que este proceso continúe. La palabra del Señor dice en Juan capítulo 1, versículo 12 y 13, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero mira lo que continúa diciendo: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, aleluya, sino de ¿quién? De Dios. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Jesús en el capítulo 3 de Juan, versículo 7, le dice a Nicodemo que no se maraville de lo que le está diciendo, que no se maraville de que le diga que es necesario nacer de nuevo. Nicodemo de pronto pensaba que él no necesitaba cambiar. Nicodemo de pronto pensaba que estaba viviendo de la forma correcta. Continuaba con las costumbres, continuaba, tenía un cargo principal, ¿cierto? Tenía un prestigio Nicodemo. Y él de pronto decía, bueno, yo ¿qué voy a necesitar? Cambiar. Yo siento que estoy haciendo las cosas bien. Por eso no nos podemos alcanzar de pronto a imaginar ese choque que causó lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Jesús le dijo: ve, tienes que desechar esa vida que estabas llevando para nacer de nuevo. Necesitas cambiar, necesitas ser transformado. Y en Nicodemo, que pensaba que él no necesitaba nada, ¿cómo se habrá quedado de asombrado? ¿Cierto? Gloria al Señor Jesús. Si queremos entonces tener ese nuevo nacimiento, es necesario que le permitamos al Espíritu Santo hacer la obra en nuestra vida. Allí en el versículo 5 dice: respondió Jesús: de cierto te digo. Nuevamente le está asegurando que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aleluya.
Y hace más específico entonces en este versículo lo que es necesario o los aspectos que son importantes para poder alcanzar ese nuevo nacimiento. Y es que habla de que hay que nacer de agua. Aleluya. Y este nacimiento de agua se refiere a la limpieza espiritual que es necesaria que se produzca en nuestra vida. Esa limpieza moral, esa limpieza necesaria para que nuestra vida cambie. Aleluya. Y hace más específico entonces que esta palabra de Dios que es la que nos limpia. Si usted lee en Efesios capítulo 5, el versículo 26, allí nos dice, a partir del versículo 25 hablando, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mira lo que dice el 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la ¿qué? Por la palabra. Aleluya. Por la palabra. Y en primera de Pedro capítulo 1, el versículo 23, nos dice, a partir del 22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Y dice el 23, siendo renacidos, amén, este nuevo nacimiento, no de simiente corruptible. Esta semilla no es corruptible, sino de incorruptible. ¿Por la qué? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Aleluya. Es entonces esta palabra la que nos limpia. Es la palabra del Señor, o por medio de la palabra del Señor es que somos limpiados de esa naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. Aleluya. Pero también nos dice, naciendo de agua, que hay que nacer de agua y del Espíritu. Esto se refiere a que es el Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesús. Se refiere entonces a que es el Espíritu Santo el que hace la obra en nosotros por medio de la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos va limpiando espiritualmente, el que nos va tocando, el que nos va transformando hasta que se comiencen a ver esos síntomas en nuestra vida. Amigo que me escuchas, si tú ya empezaste a ver esos síntomas en tu vida, es porque el Espíritu Santo ya está haciendo la obra en ti. Pero es necesario entonces que esta obra continúe para que culmine en ese nuevo nacimiento. Podemos de pronto resumir un poco este nuevo nacimiento en que es la obra de regeneramiento, de regeneración moral y espiritual que el Espíritu Santo hace en la vida de las personas por medio de la palabra de Dios, cambiando su pensamiento, su conducta y su forma de vivir. Aleluya. Y aquí es donde me quiero detener un poco, ya que entonces el Señor no nos obliga a recibir ese nuevo nacimiento, sino que es necesario que en tu vida haya esa voluntad. Es necesario que en tu vida se encuentre esa necesidad de recibir el nuevo nacimiento. Y yo te entiendo de pronto que tú tengas tus argumentos. Entiendo de pronto que tengas resistencia un poco a la palabra, ya que toda persona, cuando empieza a escuchar la palabra de Dios, cuando empieza a escuchar la voz de Dios, empieza a notar que hay ideas o hay pensamientos que chocan con su propio pensamiento. Hay cosas que nos dice la palabra de Dios que chocan de pronto con nuestra propia filosofía de vida. Y allí es donde es necesario que nosotros entendamos que es la palabra de Dios, la palabra de verdad, la que de verdad nos puede cambiar. De pronto tú tienes tus argumentos, tú tienes tus criterios, tienes tus costumbres, has
pasado toda tu vida viviendo en una comodidad de pronto, viviendo en una forma de vivir que tú consideras la que tú consideras la correcta. Sin embargo, hoy te tengo que decir que no es importante y que no trates de autojustificarte. No trates de pensar de pronto que lo que has estado haciendo ha estado bien. Porque es necesario que tú pongas esa voluntad, de tu propia voluntad, para recibir ese nuevo nacimiento. Es necesario que tú de tu propia voluntad tengas ese convencimiento que el Señor hace. Aleluya. Gloria al Señor. Y ahí es donde Juan capítulo 16 nos habla de que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, aleluya, de justicia y de juicio. Pero dice, de pecado por cuanto no creen en mí. El primer paso, si tú quieres recibir ese nuevo nacimiento, es entonces que reconozcas que estás en pecado. Ese primer paso es que tú entiendas bajo qué estás viviendo, que tú estás siendo esclavo del pecado en este momento, que tú estás teniendo una naturaleza, una actitud, unos comportamientos que están influenciados por el pecado. Y es el Espíritu Santo el que nos convence de que estamos en pecado. Es necesario que tú dejes de lado esos argumentos que tienes, que tú de pronto piensas que lo estás haciendo bien, de pronto piensas que estás viviendo una vida correcta, pero no. Hoy te digo que dejemos de lado esos argumentos humanos. A veces cometemos el error de dar mensajes motivacionales a la persona que necesita un mensaje de transformación. A veces cometemos el error de dar mensajes humanistas, de dar mensajes donde el ser humano es el centro y le decimos a la persona, es que tú puedes, es que tú eres capaz, es que tú tienes la fuerza. No, aquí la fuerza la tienes el Señor Jesucristo. Nosotros no somos capaces por nuestra propia fuerza, por nuestra propia voluntad. Es el Espíritu Santo, es el Señor el que nos hace capaces. Aleluya. Nosotros, aleluya, denle ese aplauso al Señor. Gloria al Señor. Allí donde leímos en Efesios nos decía que el Señor se entregó a sí mismo por una iglesia para santificarla, pero dice entonces que Él es el que la purifica. No somos nosotros los que buscamos a Dios, es el Señor el que nos busca a nosotros, el que nos buscó, el que murió. Es el Señor el que ha dado todo para que nosotros tengamos este nuevo nacimiento. Y si usted lee este mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente, dice que Él entregó su vida por la iglesia a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Dice la palabra que Dios nos ha cambiado nuestro modo de vivir. Esto en la traducción lenguaje actual de Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23. Dios nos ha cambiado el modo de vivir. Y dice, es como si ustedes hubieran vuelto a nacer, no de padres humanos que finalmente mueren, sino gracias al mensaje de Dios. Y es que ese mensaje da vida y nada puede destruirlo. Aleluya. En Santiago capítulo 1 versículo 18 nos dice, Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Aleluya. Pero mira lo que dice, Él, el Señor, de su propia voluntad. No es que nosotros hayamos tenido se nos prendió el bombillito y nos acercamos al Señor. No, es el Señor el que nos busca a nosotros. Amigo, es el Señor el que te busca a ti. Gloria al Señor. Quiero de pronto quedarme un poquito en Tito, capítulo 3. Lo podemos tener de pronto allí en la presentación. Tito capítulo 3
nos habla del carácter de los hombres de los postreros días. Y dice la palabra que también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, habrán hombres avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, y continúa mencionando un listado del carácter de las personas de este tiempo. Aleluya. Pero entonces la palabra del Señor nos habla y nos dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Dice que a nadie difamen. Aquí está hablando del comportamiento, de la actitud de la persona que ha nacido de nuevo. Y dice que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y en el versículo 3 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, de deseos, de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero en el versículo 4 mire lo que dice, algo maravilloso, algo hermoso. Dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Aleluya. Y no solo nos salvó, también dice que nos salvó no por obras de justicia. Aquí de pronto Nicodemo pensaba que las obras que él hacía lo volvían justo, ¿cierto? Lo volvían bueno. Sin embargo dice: no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Aleluya. Mi amigo, si tú estás aquí en esta hora, es por la misericordia del Señor. Es porque Él en su misericordia aún sigue dando oportunidad, sigue dando esa esperanza viva de salvación. Y dice: sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y dice: el cual derramó este Espíritu Santo en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aleluya. ¿Cuántos tienen vida eterna en esta hora? Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. Es el Espíritu Santo el que hace la obra en ti y en mí. Pero esta obra que hace el Espíritu Santo, o este nuevo nacimiento, podríamos decir de cierta forma que se culmina este nuevo nacimiento en el bautismo. Podríamos decir en el bautismo es donde es sepultado ese viejo hombre, ¿cierto? Donde esa vieja naturaleza es sepultada. Y es necesario entonces que el proceso continúe en nosotros. Ya de pronto no un proceso de nuevo nacimiento, porque ya nace la persona y cierto, ahí ya está esa nueva criatura. Pero es necesario que en nosotros haya un proceso de formación, ¿cierto? Que haya un proceso de crecimiento, de avance, de desarrollo. Cuando de pronto vemos a un niño y vemos que de pronto está, no tiene la altura que tienen los niños de su edad, de pronto no tiene el peso que tienen los niños de su edad, decimos que hay algo, ¿cierto? Hay un problema, porque no es normal. Es necesario entonces que nosotros como nuevas criaturas procuremos cada día crecer, que como nuevas criaturas procuremos cada día avanzar, que procuremos cada día ser mejores cristianos, ser mejor persona, porque es importante que la palabra de Dios continúe en nosotros. Recordamos que la obra del nuevo nacimiento se da por el Espíritu Santo, que usa la palabra de Dios que queda en nuestros corazones. Pero también en 1 de Juan capítulo 3 versículo 9 dice que todo aquel que es nacido de Dios, ¿cierto? Es decir, ya la persona que ha nacido de Dios
no practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. La palabra dice la simiente, esa semilla de Dios, que es esa palabra que queda en nuestros corazones, permanece en nosotros. Y es la que nos permite no pecar. Aleluya. Y ya para terminar, vemos que Nicodemo reconocía a Jesús como maestro, pero de pronto no lo reconocía por su conocimiento, por la doctrina que daba, sino por la autoridad que mostraba por medio de las señales. Este Nicodemo tenía una inquietud espiritual, o de pronto tenía solamente curiosidad por saber más. Pero no era suficiente esa reverencia, no era suficiente esos halagos que le dio a Jesús. No era suficiente. No es suficiente, mi amigo que me escucha, de pronto con decirle cosas bonitas al Señor. No es suficiente con mostrarle a Dios una falsa reverencia. La verdadera reverencia se da cuando nosotros nos sometemos a la autoridad de Dios. Era necesario para Nicodemo entonces y para nosotros hoy que tengamos un cambio espiritual verdadero. Y aunque Nicodemo de pronto, por su posición, por su altura, por su prestigio que tenía, con timidez o con miedo fue a acercarse a Jesús, Jesús no lo rechazó. Jesús no dijo: ¿qué viene a hacer este fariseo a hablar conmigo? No. Jesús le dio la palabra que era necesaria para su vida. Si tú de pronto tienes algo en tu vida, tienes de pronto un pensamiento en tu vida que es un obstáculo para acercarte a Dios, el Señor no te rechaza. Es esa palabra la que derriba todos esos argumentos. Sigue escuchando la palabra. Sigue viniendo a los cultos, sigue orando al Señor, sigue leyendo la Biblia. Y va a llegar un momento en que esa palabra va a tener tantos síntomas que va a producir un nuevo nacimiento. Aleluya. Aunque de pronto parezca débil tu comienzo, cuando la persona nace de nuevo, nace una nueva criatura. Tu pensamiento cambia. Tú de pronto hoy dirás: no soy capaz, no tengo la fuerza necesaria. Pero es que ninguno de los que estamos aquí éramos capaces tampoco. Éramos débiles también y seguimos siendo débiles. Pero es el Espíritu Santo y es esa palabra la que nos ayuda a permanecer. La Biblia entonces de pronto no muestra si Nicodemo de corazón se convirtió en un verdadero creyente de Jesús. Sí nos dice que lo defendió cuando los miembros del Sanedrín se estaban reuniendo para ver cómo atacar a Jesús o cómo prohibir o cómo evitar que Jesús predicara, que lo defendió, y que cuando Jesús murió, también con José de Arimatea, hizo parte como tal de ese entierro. Pero no sabemos si Nicodemo se convirtió verdaderamente. Sin embargo, Jesús, estas palabras no solamente se las dijo a Nicodemo, estas palabras también nos las está diciendo en esta hora a cada uno. Es necesario que nazcas de nuevo para alcanzar la salvación. Es necesario que nazcas de nuevo para ver el reino de Dios. Deja que el Espíritu Santo haga la obra en tu vida. No le pongas obstáculos, no empieces a meterle argumentos al Señor, no. Ábrele tu corazón al Señor y deja que Él haga la obra. Deja que esa palabra limpie tu corazón, limpie tu vida. Y así también podrás compartir con nosotros esa esperanza viva que el Señor nos da. Vamos a estar en pie. Y yo no sé si de pronto algún amigo que me escuchó haya entendido un poco de lo que hablamos. No sé si de pronto algún amigo que me escuchó haya entendido o haya reconocido la situación en la que se encuentra. Cada día sin Dios es una oportunidad más de perdernos. Cada día que pasa sin Dios
Es un día más que le estás dando al pecado. Es un día más que le estás dando la espalda al Señor. Pero Dios en su grande amor todavía tiene los brazos abiertos para ti. Porque Él no quiere que ningún alma se pierda. Él no quiere que tú te pierdas. Él quiere darte un corazón nuevo. Y si tú quieres pedirle al Señor, aquí hay un altar, aquí hay un lugar, o de pronto allí desde donde estás, pídele al Señor que Él haga la obra en tu vida, que Él continúe haciendo la obra en tu corazón. Y mi hermano que me escuchas, no se ha acabado la batalla, no se ha acabado la guerra. Es necesario que Dios cada día nos continúe limpiando también. Es necesario nosotros también que le dejemos al Señor hacer la obra, que no pongamos dureza en nuestro corazón. Porque habrá un día en que ya no va a haber oportunidad. Llegará un día en que aunque queramos ya se pasó la oportunidad, el tiempo. Pero hoy es el día en que el Señor puede darte un nuevo nacimiento.